¿Les parece? Capricornios. ¿Cómo me encantan estos espacios? Capricornio. Wow. Uy, no, mejor pasemos a Acuario. ¿No nos podemos brincar Capricornio? Pasemos a Acuario mejor. Ay, maestro, amaneció chistosito hoy. Pues sí, hay que ponerle risa. Hay que ponerle risa. No nos podemos brincar. No nos podemos brincar a Capricornio por esta semana. ¿Y qué pasa si nos brincamos Capricornio esta semana? ¿Será? Bueno, bueno, Capricornio. Uy, hay que hacer una remodelación, Capricornio. Hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo, Capricornio. Sí, señor, como lo está escuchando. Joven Capricornio. Ascendentes, soles y lunas en Capricornio. Marte en la casa 4 con Saturno. Esto es el sargento, la autoridad. Llegó el papá a la casa. Llegó el papá y llegó con el rejo en la mano. Tengamos en cuenta algo, que si tú eres de signo Capricornio, Sol o Luna, todo lo que está pasando en Aries, todo lo que está ocurriendo en Aries corresponde en la casa 4. Luego entonces la casa 4 obligatoriamente hace un aspecto cuadrante a Capricornio. Técnicamente las cuadraturas ofrecen un ambiente de movilización no conocida. No es un trígono, es cuadratura. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida le está pidiendo a Capricornio movilizar, movilícese. Movilícese, Capricornio, haga, Capricornio, estructúrese, vea diferente. Todo este estelium de planetas, Marte en Aries, Neptuno en Aries, Saturno, Sol y Quirón en Aries, en la casa 4, está diciendo, ¿cómo vamos a tener una muy buena estructura si no haces? Tal parece que por alguna razón la astrología psicológica propone del 6 al 12 a Capricornio a que haga lo que mejor sabe hacer, a que se organice, a que se ponga metas, a que se ponga estructuras, a que fije compromisos, a que aterrice muchas cosas, a que sea consciente que si tú no haces Capricornio, no va a pasar nada. Recuerden que Marte está entrando en Aries a la casa 4 y esta es una combinación que pone en cuadratura, ¿sí?, a una parte de los Capricornio. Entonces le está diciendo, mira, ¿cómo vamos a lograr las cosas si no empezamos? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a comenzar? A muchos temas. Claro, esto aplica en muchas o en distintas áreas de la vida porque la casa 4 nos da seguridad, la casa 4 nos da sostén, la casa 4 es el porqué de las cosas. Entonces, tanto estelium, tanto planeta allí le está diciendo a Capricornio, necesitamos arar la tierra, necesitamos pensar en varias cosas, es momento de estar en disciplina, es momento de ponerse en marcha. Eso está diciendo tu planeta regente en Aries, como que aprende a asumir responsabilidades y deja también que los demás asuman las suyas, que los demás asuman en casa 4, ¿no? Saturno, Marte allí está diciendo, ¿estás haciendo las cosas de manera correcta? ¿Realmente en casa, en tu estructura, en tu familia, en tu propia vida? ¿Estás en disciplina? ¿Estás en esto? Hay dos tipos de Capricornio, ¿sí? Pueda que en este momento ascendente o soles en Capricornio, pueda que en este momento tú seas de ese signo y tú digas, sí, estoy ok, estoy en ruta, estoy haciendo, estoy concentrado en mi trabajo, estoy concentrada en mis quehaceres. Pueda que tengas muchos planetas en Capricornio y tú digas, sí, eso que estás diciendo, Javier, me resuena, estoy disciplinada, estoy con mi agenda, estoy haciendo, estoy moviéndome, estoy pensando en el mañana, estoy estructurándome, genial. Aplaude, genial, totalmente plausible, excelente. Pero si eres ascendente en Capricornio, Sol, Luna, y por el contrario estás escuchando este mensaje y estás así como, uy, no, yo todavía no he empezado, pues esta es una semana donde Marte dice entonces, ¿cuándo vamos a empezar? O sea, mucha exigencia porque lo que está haciendo Saturno ahora en Aries y Marte en la casa 4 es diciendo, todas las metas y todos los sueños requieren de acción. Por eso también está Neptuno allí,
¿Cómo vamos a llegar a la meta? ¿Cómo vamos a llegar a Casa 10 a lograrlo si no te estructuras, si no te disciplinas, si no agarras una rutina, si no empezamos a hacer todo ese trabajo de, ¿no? Si no madrugamos. Saturno es el planeta que nos levanta por la mañana, Saturno es el madrugador del zodiaco. Entonces, incluso pequeños actos, pequeñas voluntades, pequeñas cosas. Por eso digo, hay dos tipos de interpretar esto, el que está en ruta haciéndolo coherente con este tema y el que está de vacaciones todavía. Entonces, el que está de vacaciones, pues la invitación a que retorne a sus labores. Y el que está en labor, pues entonces que siga en producción, que es lo que está pidiendo esto. Exactamente, me gusta ese comentario de Marisol. Está donde se sienta en casa interna, casa 4, exacto. ¿Cómo estamos haciendo los trabajos? ¿Cómo estamos siendo coherentes, disciplinados? Sí, así está la cosa. Yo sé que esto es muy coherente a lo que Capricornio, que no crean. Uno diría que ascendentes y soles no les cuesta trabajo mucho esto, pero a veces sí. A veces sí como que se van mucho de relax. Y bueno, ahí está la vida diciendo, justo hasta la palabra aterrizar, cómo caer en tierra desde el aire. Exacto, exacto. Los Capricornio me acosan, madre de Dios, dice por acá. YouTube, ok, muy bien, mira, sí, presente, maestro. Soy Capricornio, dicen por acá, y estoy en todo, muy bien. YouTube, un mensajito, YouTube, para que se active aquí el algoritmo. Mensajito. O si no, le digo a los que están en YouTube, en TikTok, que me apoyen en YouTube, en conectarse, suscribirse al canal, que sería muy bueno. Los que están en TikTok, que se suscriban al canal de YouTube y le den like, porque yo no sé qué pasa hoy con los de TikToks, los de YouTube. Se está cayendo la señal por falta de mensajes. Es que, a ver, les cuento, aquí hay mensajes que aparecen cuando yo estoy transmitiendo, hay mensajes que aquí aparecen y dicen, dile a tu comunidad que si está ahí, interactúa con la comunidad, porque si no, se baja el algoritmo y se baja el alcance del live, porque nadie está comentando, nadie está diciendo nada, nadie está escribiendo. Ahora las redes funcionan así. Créanme que si no fuera por eso, yo tampoco los molestaría con eso. Entonces, ahora las redes miden mucho el nivel de alcance de acuerdo a la interacción del público. Entonces, si tú me estás viendo en YouTube, pero no comentas, pero no mandas algo, no dices nada, eso no me ayuda a mí a que el live continúe, ¿sabes? Ese es el tema. Ese es el tema. Muchas gracias. Me da una vergüenza, créanme, pero pues hay que hacerlo. Por eso aquí salen mensajitos que dicen, dile a la comunidad de YouTube que te diga un hola o mande algo. Así funcionan las redes, chicos. Así funcionan estos temas en este 2026. Antes no, antes transmitía